Bienvenidos a tu devocional. Bueno, vamos a continuar con la segunda parte de este importante tema que es la santidad. Les había dicho que es difícil agotar un tema como estos en tan corto tiempo, por eso casi siempre estoy dando 2 o 3 partes. Habíamos tomado el texto de la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, 15 al 16, donde dice: sino como aquel es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y habíamos dicho que nuestra manera de vivir, la forma de conducirnos debe ser en santidad. Santidad es el hábitat del cristiano. Dice el versículo 16, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Vamos a mirar un segundo aspecto de la santidad y es elementos para alcanzar esa santidad. Para vivir en santidad primero debemos de ser santificados. La sangre de Cristo nos santifica. Una persona, si tiene pecado, si no ha sido santificada, ¿cómo va a vivir en santidad? Tiene que pasar por el proceso de la santificación, de la reconciliación con Dios. Y esa obra la hace Jesucristo. Entonces, bueno, también tener presente de que realmente, verdaderamente debemos de ser hijos de Dios. Porque cuando recibimos a Jesucristo, Él nos da esa potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero hay personas que no lo han recibido, hay personas que no son hijos de Dios desafortunadamente. ¿Cómo pueden entonces orar el Padre Nuestro, que es una oración muy especial dada por Jesucristo, enseñada por Él? ¿Cómo pueden decirle a Dios Padre si realmente no han recibido a Cristo en el corazón, que es el único que da esa potestad de ser hecho hijo de Dios? Hablamos de que ser hijo de Dios es tener la naturaleza de Él, el ADN de Él, y que Él nos hizo con esa imagen, con su misma imagen y su misma semejanza, y que esa imagen tiene que ver con el con el soplo de Dios, y la semejanza tiene que ver con cuerpos glorificados y santidad que se deterioraron por causa del pecado. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 18, dice lo siguiente: siendo rescatados de vuestra vana manera de vivir. De allí nos rescató el Señor. ¿O es que tú naciste santo y vas a terminar tan santo? De todas maneras, la mayoría tenemos una vida pasada llena de problemática, y el Señor nos rescató de esa vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La sangre de Cristo era tan pura que no cualquier sangre podía hacer esa obra redentora. Fue la sangre preciosa, y aquí nos dice acerca de esa sangre preciosa: con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin ninguna contaminación. La sangre de Cristo no estaba contaminada, y por eso Él nos puede santificar, primeramente antes de ser santos, siendo santificados por la sangre preciosa de Jesús. La santificación se alcanza también por la fe en la palabra de Dios. Así lo dice el Señor en Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Cuando Él hace esa oración a favor de los apóstoles, a favor de los discípulos, Jesucristo intercede y habla al Padre por nosotros. Y Él dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. En Efesios 5:26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Está hablando acerca de la iglesia, está hablando acerca de su novia, de la iglesia, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La santificación se alcanza por la obra del Espíritu Santo en el corazón y en la vida del creyente. Pero cuando el Espíritu Santo llega a nuestra vida, dice aquí la primera carta del apóstol Pedro 1:2, dice que elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. El mismo nombre del Espíritu Santo implica santidad, y su misma presencia en mi vida lleva a la santidad, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas.
Gálatas 5, 16 al 26 dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andar en el Espíritu, temas que hemos venido dando también en otros devocionales. Andar en el Espíritu, dejarnos guiar por el Espíritu, que el Espíritu se mueva en nosotros, en todas las áreas de nuestra vida. Miremos el tercer aspecto referente a la santidad. Dios lo demanda, es decir, es un mandato dado por el Señor. Esto no es algo opcional, no es que si yo quiero andar en santidad, yo ando, si no quiero andar en santidad, no ando. Dios lo está demandando. Él dice, sed santos. Es decir, le está ordenando que lo hagamos. Él está diciendo, si ustedes no son santos como yo soy santo, entonces ustedes perdieron el año. Ustedes son iguales al enemigo, porque están haciendo los deseos de él. Y el enemigo siempre hace sus propios deseos. Él es rebelde desde un principio, es desobediente, rebelde, y él siempre practica el pecado. Ese es el hábitat del enemigo, siempre es el pecado. Y está induciendo a las personas a cometer pecado, para que las personas se parezcan más a él que a Dios, y para que no estén en santidad, sino en oscuridad, en tinieblas, en pecado. Entonces nosotros tenemos que marcar esa diferencia. Y en esa misma idea dice Primera de Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El que practica el pecado es del diablo, es hijo del diablo. Así que por eso yo digo que hay que tomar determinaciones. Es como vamos a tener una paternidad como esa diabólica. No, tenemos que ser hijos de Dios. Tenemos que vivir en santidad para ser hijos de Él. Que esta palabra llegue a tu vida, que esta palabra te redarguya. Yo sé que no es para todo el mundo, yo sé que todo el mundo no está en pecado, pero yo sé que hay muchos que sí lo están. Entonces es para ti, para aquellos que están en pecado. Obtenemos santidad arrepintiéndonos verdaderamente de nuestras malas actitudes, de nuestras malas acciones, de nuestras malas obras. Hebreos 12:13 dice, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sano. Hay que tener un arrepentimiento verdadero, pero es que sea verdadero y que hayan frutos dignos de ese arrepentimiento. Tenemos que demostrar que ya tuvimos un arrepentimiento y una conversión, porque es que uno ve muchas personas y uno dice, parece que no se han arrepentido, parece que no se han convertido al Señor, porque uno los ve cometiendo las mismas faltas, los mismos pecados. No, eso no es así. El arrepentimiento verdadero es cortar con el pecado, es apartarnos de él y es caminar como Cristo quiere que nosotros caminemos, en santidad. Primera de Pedro 1:17. Conducíos en el temor todo el tiempo. El temor de Jehová es importante para uno no cometer pecado. Cuando yo vivo bajo el temor de Jehová, es un temor reverente, no es miedo, es un temor reverente. Cuando yo vivo bajo el temor de Jehová, yo no le voy a fallar a él. ¿Por qué le voy a fallar al Señor? Hay que vivir permanentemente. Si Jesucristo recibió espíritu de temor de Jehová, eso lo dice Isaías capítulo 11, dice que sobre él reposó espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de temor de Jehová. Hay que tener temor de Jehová, como les digo, temor reverente. ¿Sabe que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová? Y eso es lo que te va a ayudar mucho para tu no fallarle al Señor, temor de Jehová. Y último aspecto, ¿cuáles son los frutos de la santidad? La santidad es el fruto de una verdadera conversión a Cristo. También es el resultado del arrepentimiento del pecado y la fe puesta en el Señor. Son frutos. Y como conclusión, que nos parezcamos todos los días más a Dios a través de la santidad. Ese es uno de sus atributos. Pero ese es un atributo moral y Él quiere que nosotros también vivamos bajo ese atributo de la santidad. Recuerde que el conocimiento, la capacidad, los dones, todo eso es muy importante, pero eso no evidencia santidad. Debemos ser íntegros. Esta es la santidad, la integridad. Ser íntegros como Job fue íntegro en todo.
debemos estar apartados del pecado y por consiguiente consagrados a Dios. Padre, yo te doy gracias, Dios bueno y Dios maravilloso, en esta hora. Gracias, Señor amado, porque es bajo el poder del Espíritu Santo que nosotros podemos alcanzar esa santidad cuando somos obedientes a Él, cuando sensibilizamos nuestro corazón, Señor, que todo corazón de piedra, todo corazón duro, todo corazón indiferente, Señor, tú lo quebrantes para que haya un obrar, para que se dé ese paso que es tan importante darlo, que es vivir en santidad, oh Dios. Tú lo haces, Padre mío, tú lo haces, Señor, porque, Señor, tú no quieres que nadie se condene. Tú quieres que todos procedan a un arrepentimiento, Señor, que haya un arrepentimiento verdadero y que, Señor, se corte con todo pecado. Que esto, Señor, lo de la santidad nos identifique contigo, Señor, como verdaderamente somos hijos tuyos, Señor. Que así, Señor, nos identifiquemos en santidad. Nosotros queremos, Señor, vivir en santidad porque tú eres santo, Señor, y queremos asemejarnos más a ti todos los días, ser semejantes a ti en santidad, oh Dios. Muchas gracias, Dios soberano, Dios bueno. Yo te pido que le ayudes a muchas personas que se conectan al devocional y que de pronto tienen alguna dificultad en cuanto a esto, Señor, o a aquellos que más adelante se van a conectar, que tú les ayudes para que ellos vivan en santidad, agradándote a ti en todo, consagrados a ti completamente, Padre, apartados del pecado, apartados del mundo, apartados de la carne, Señor. Padre, gracias, Dios bueno y Dios maravilloso, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas bendiciones.